Por supuesto, con nuestra juez consentida, la licenciada Violeta Chávez, quien es juez del Registro Civil del Distrito Federal, que el día de hoy nos va a estar hablando de este tema también, violencia económica. Bienvenida, Viole, ¿cómo estás? Muy bien, Rosy, aquí duro y dale con la violencia. Pero es importante tocar este tema. Yo creo que gran parte de los problemas que vemos en la sociedad mexicana podrían erradicarse si en casa enseñáramos con el ejemplo conductas adecuadas y sobre todo evitar conductas nocivas, conductas violentas. Y que la verdad yo agradezco infinitamente tu labor porque nos enseñas a hacer conciencia de lo que muchas veces pasamos no vemos inadvertido o no queremos ver. Muchas veces no se ve, muchas veces es violencia aparentemente invisible, como podría ser la verbal, pero no por ser aparentemente invisible no hace daño. Toda la violencia causa un daño. Ahora, a mí me parece esto, bueno, lo tendría que decir un experto en psicología, en psiquiatría, en conductismo. A mí me parece que cualquier tipo de violencia implica, por ejemplo, la física. Un golpe implica físicamente la violencia, pero también emocionalmente. La verbal, bueno, pues también emocional. Todas van de la mano con emocional. Yo creo que es dúo. O sea, siempre son dos al menos. Sí, las dos, porque recordemos que la violencia es cualquier conducta abusiva que de una manera intencional hace una de las partes para buscar que el otro sufra un daño o un sufrimiento, un daño, un dolor. Que no está justificado porque estaba enojado o enojada. O sea, eso no lo justifica de ninguna manera. Para nada. Y recordemos que la violencia intrafamiliar es la que se da entre los integrantes de la familia. ¿Quiénes son los integrantes de la familia? Pueden ser las personas que están unidas por un lazo de matrimonio, por un lazo de concubinato, que viven en unión libre, ya habíamos visto las diferencias, que viven en sociedad de convivencia, padres a hijos, hermanos. Entonces, todas las personas que están unidas por parentesco consanguíneo, de afinidad, civil, matrimonio, concubinato, bueno, que viven bajo el mismo techo. Si se dañan, obviamente se considera que es una violencia intrafamiliar. Esos son los integrantes de la familia. ¿Por qué es importante que hagamos esta diferencia? Es diferente cómo se va a tratar la violencia que yo tengo con el vecino o con el que me chocó o el que iba cruzando. Porque no es lo mismo que te agreda una tercera persona, alguien ajeno, alguien que no es de ti. Que al final no te puede lastimar mucho más allá del evento. Pero de las personas que se supone que debes recibir apoyo, por ejemplo, en el caso de los niños, de ¿quién más te debe de cuidar? Sus padres son quienes los deben cuidar. Y si los padres para todos los agarran a chanclazos, a golpes, hay niños muy maltratados porque supuestamente los están educando. Para el niño es verdaderamente terrible que de quien debe recibir mayor cuidado, mayor cariño, reciba agresión. Que desafortunadamente los adultos se nos olvida un poquito y hay que hacer un esfuerzo por recuperar ese niño o niña que tenemos. Adentro. Pero si buscas un poquito, y aunque nos duela a veces, hacemos memoria de algún daño que hayamos padecido por mamá, papá, hermano, y no habría que replicarlo. Por eso es importante, sí. Y además, sí vale la pena estar tocando estos puntos, porque hay muchos mitos alrededor de la violencia. Un mito que a mí me molesta es ese que inventaron en las sociedades machistas, que dice que a las mujeres les gusta que les peguen. Yo no conozco a una sola mujer. Vamos a hacer una encuesta. No, yo también te afirmo que no, sin porque temor a equivocarme. Hay quienes dicen que hay mujeres que dicen, pégame, mátame, pero no me dejes. Eso se llama codependencia y es una enfermedad. Digo, probablemente a mí no me ha tocado conocer a una mujer que disfrute que le peguen. No, jamás. Probablemente
O un hombre. Déjame jugar. Te iba a o decir, un hombre. un ser humano, no hay ser humano que le guste que lo estén lastimando. Sí, o un niño, o un hermano, un hombre, una mujer que están unidos de novios, casados. Bueno, probablemente toleran ser víctimas de violencia por muchas razones. A veces porque les conviene, dice, bueno, pues sí, pero me mantiene. A veces por evitar más discusiones. Entonces, a mí me parece que una cosa es tolerar por diversas causas que alguien me esté violentando, que me esté maltratando, que me esté denigrando, pero de ahí a que me guste, Hay una gran sí. diferencia. Entonces, sí hay muchos mitos. Otro mito respecto de los niños, antes, bueno, hace mucho tiempo, por lo menos en las escuelas públicas, había esta frase que la sangre Con sangre entra. La letra con sangre entra. No, bueno. Entonces, que solamente para que los niños aprendieran, había que darles A punta de. Sí, bueno, realmente a mí me tocó una maestra en segundo de primaria. ¿Sí te dio tus Hace muchos años, jalaba las patillas, poquito, pero yo me sentía mal. Y el fleco. Yo me sentía tan mal que yo nunca se los dije a mis papás porque no quería herirlos. Avergonzarlos a la ¿Pensabas tú Sí. que de veras estabas haciendo Era la algo? maestra Irma del segundo año de No, primaria. sí, hay que apuntar. Y apúntalo usted que De nos la está- escuela pública María Curie Sklodowska. Una buena maestra, pero bueno, entonces se usaba eso. Pero yo me Sí, sentía hoy es triste. inaceptable. No me causaba dolor, porque era así como No, pero y es que aquí eso en era las violencia patillas. psicológica y era Así. avergonzarte, ¿no? Sí, así Que igual te hacía claro. daño y quién sabe si te hacía más daño que si te hubiera dado una cachetada, Sí, no sí, sé. porque además enfrente de todo el grupo. No me dolía, pero me hacía sentir muy mal y yo nunca quise decírselo a mi papá ni a mi mamá porque a ellos les iba a dar tristeza, no sé, es No una pensaste que ellos confusión. iban a reaccionar en defensa, sino al contrario, que iban a decir, es que te estás portando mal. Algo debiste haber hecho. Ese es otro de los mitos en la violencia de hombres a mujeres o de Te mujeres a portas hombres. mal. Tú te lo buscaste. Te lo mereces. Yo lo hago por tu bien. Yo, esposa. Me provocaste. Sí, no. Esos mitos realmente lo único que hacen es enmascarar al culpable. Punto número 1. Y no se vale echarle la culpa a la víctima. Bajo ninguna situación se vale un acto de violencia. Bajo ninguna. No, o sea, con una conducta intencional. Así que, chicos, chicas, señores, señora, niños, no importa qué tan mal te hayas portado, no importa. No hay nada que justifique que alguien ejerza violencia sobre ti. Y siempre hay que buscar una red de apoyo, que pueden ser tus papás, tus hermanos, tus familiares. Sí, actualmente en las escuelas, creo que hay muchos maestros de escuelas públicas o privadas, pero yo creo que sí hay muchos maestros que sí se dan cuenta en la conducta de los alumnos si fueron golpeados en su casa. Y les hacen preguntas y a veces los niños, no, me caí. O los niños que llegan a los hospitales. Yo he platicado específicamente con una amiga médica con la especialidad de pediatría, que por más que les quieren sacar, me caí, y cuesta mucho trabajo, es tanto el temor, tanto el terror que tienen los niños de decir, me pegó mi papá o me pegó mi mamá. Pero te voy a decir otra cosa, sí el terror, y aunque muchos padres no lo vean, sus hijos quieren protegerlos, porque los niños saben que no es correcto. No, claro. No entienden el mundo, pero sí saben que lo que están sintiendo no es correcto. Sí, yo creo que los niños desde muy pequeñitos saben lo que es bueno y mal. Tú pregúntale a un niño que apenas esté empezando a hablar, ¿cómo te portas? Y él Bien, te puede decir poto bien o poto mal, pero sí tienen exactamente esa idea, esa más o menos algo les llega de que está mal y que si cuentan a los vecinos o cuentan a la maestra que los golpean, va a suceder algo peor. Y bueno, otro mito.
que la ropa sucia se lava en casa y que lo que sucede entre cuatro paredes no le importa al exterior, no, sí le importa. Y hay autoridades ante las cuales uno puede acudir a denunciar, pero también hay instituciones que dan apoyo, por ejemplo, de salud, apoyo psicológico. Centro de atención a víctimas de violencia. Esos mitos de que lo que sucede entre cuatro paredes, déjala, no te metas, eso es su marido o es su esposa. No, no es cierto. Los vecinos, las personas que nos demos cuenta que alguien está siendo víctima de violencia, debemos denunciarlo. Y aunque se enoje después la vecina, mire, más vale si queremos construir una sociedad sana. Claro. Lo tenemos que hacer, no podemos, no, y sí, puede ser que vas y escuchas que a la vecina el marido le está pegando, tú le hablas a la patrulla, en el momento se soluciona el problema, pero después resulta que la vecina está enojada contigo. ¿Sabe qué? Que se enoje. Todos podemos hacer algo porque la sociedad sea menos violenta. Leíamos hace un par de meses, tú y yo, en un texto, que la violencia era aprendida, que todos traemos en una forma innata, muy propia de nuestro ser agresivos, o sea, una cierta agresividad. Pero no es lo mismo hacer violento ya, porque es algo intencional. Eso es aprendido. El dolo, la Así, maldad. la voluntad de hacer sufrir al otro. Te ves gorda. Es que imagínense, ya lo estuvimos viendo en otros programas. Por ejemplo, a una mujer, te ves gorda, te ves fea. ¿La quiere matar? Te ves gorda. No aprenda eso, no aprenda eso. Es horrible. Sí, pero también, por ejemplo, hacia un hombre No, bueno. que, digamos, en una relación sexual no tenga a lo mejor el desarrollo, el desempeño sexual que esperaba la mujer y que la mujer se burle de él, pues, obviamente Lo mata. Que también es violencia. Mira, Entonces, tanto hombres como mujeres sabemos perfectamente, pero me continúa platicando en el siguiente bloque. claro, vamos a hablar de violencia económica. Para que tome nota, quédese con nosotros, es muy importante que usted tome conciencia de lo que se vive en su casa, alrededor, y que hagamos algo. Tenemos que actuar como sociedad, en conjunto, para poder mejorar, cambiar ciertos paradigmas culturales que tenemos. Quédese conmigo, soy Rosy Velázquez, vamos a continuar hablando de violencia económica. Bueno.